Bueno, esto vamos a seguir tal vez un poquito con la línea que traía el padre Gerardo con respecto a la evangelización por parte del MSC. Este rollo se llama La huella evangelizadora del movimiento de cursillos de cristiandad. Vamos a detenernos rápidamente primero para entender qué es lo que significa una huella. En sentido físico, una huella puede ser un rastro que deja sobre la tierra un cuerpo cuando se apoya. Entonces podemos darnos cuenta si lo que pasó por ahí fue una persona adulta, si es una huella chiquita, vemos que fue un niño. Dependiendo del tipo de rastro que hay, sabemos si algo se arrastró, etcétera, ¿verdad? Pero también huella significa una impresión profunda o duradera, una señal de un hecho pasado. Y es desde este punto de vista podemos rápidamente identificar algunas huellas, unas muy positivas, otras no tanto, de acontecimientos pasados que han marcado el devenir de nuestra vida, de nuestra existencia. Con solo pensar rápidamente en algún momento, algún hecho o alguna situación de nuestro pasado, según haya sido, pues inmediatamente ponemos o una cara de mucha alegría o de mucha tristeza o incluso de enojo. Entonces, en ese sentido de huella profunda y duradera, es que vamos a entender este rollo, la huella evangelizadora del MSC. Para tratar un poquito este tema, vamos a irnos rápidamente a los inicios o los orígenes del movimiento, porque recordemos que no es, el movimiento no se origina casi que por sui generis, ¿verdad? No es como por generación espontánea, tiene una historia muy importante y que responde mucho de lo que hemos hecho, de lo que vivimos hoy, precisamente a esos orígenes. Vamos a recordar aquella circunstancia histórica que vivió España en la década de los años 40 del siglo pasado, cuando aquel grupo de jóvenes de Acción Católica en Palma de Mallorca se preparaba para la peregrinación a Santiago de Compostela, al sepulcro del apóstol Santiago. Esa peregrinación había sido propuesta a Pío XI por iniciativa de Manuel Aparici, en ese momento laico y posteriormente ordenado sacerdote, y que constituyó el soporte histórico de toda una mentalidad que después se convirtió en la convicción que dio origen a Cursillos de Cristiandad. El detalle era que no se trataba únicamente como quien va de paseo a un lugar, como quien vamos a Punta Arenas o vamos a conocer una playa. No era simplemente llegar a Compostela, porque incluso se inició más bien toda una preparación sumamente fuerte de dirigentes y de todas las diócesis bajo el llamado del Papa en ese momento a una cristiandad ejemplar, para lo cual precisamente Aparici influyó muchísimo en esos jóvenes, despertando en ellos un alto deseo de santidad y de apostolado. Y el ideal peregrinante como estilo de vida, que se resumía en aquella famosa frase que decía: peregrinar es caminar por Cristo al Padre, a impulso del Espíritu Santo, con la ayuda de María, llevando consigo a los hermanos. Sabido es que este proyecto se interrumpe debido a la Guerra Civil Española del 36 al 39, con toda la persecución religiosa que hubo incluso años antes, desde el 32, donde muchos jóvenes, muchas personas perdieron su vida dando testimonio de su fe. Y también se agrega a esa causa de interrupción la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Sin embargo, lo interesante de rescatar en esto es que esas situaciones no desmotivaron a ese grupo. Cualquiera hubiera dicho de no conviene y mejor aquí cerremos el paraguas y mejor dejémoslo para otro momento
momento, porque la guerra, porque la familia, el susto de la persecución, y sin embargo estos jóvenes no se desmotivaron, todo lo contrario, más bien la preparación se hizo, si se quiere, de manera más fuerte, preparándose cursillos de adelantados de peregrinos y cursillos de jefes de peregrinos, que eran los mismos jóvenes de Acción Católica, perfilándose todavía más ese estilo peregrinante, ¿verdad? Estos cursillos se llevan a cabo del 41 al 48 más o menos, varios cursillos siempre en clave de preparación a esa peregrinación, y irrumpe en el año 44, entra en escena Eduardo Bonín, realizando precisamente ese cursillo de adelantados, y 4 meses después inicia su aporte como profesor, porque se le llamaba profesor, no era dirigente sino profesor, en el 5º cursillo en Cala Figueres. Se agrega posteriormente la participación de Monseñor Hervás de Mallorca y de Sebastián Callá, que era el conciliario de jóvenes de Acción Católica, que no solo dieron un gran impulso al cristianismo en Mallorca, sino que apoyaron precisamente la iniciativa de los jóvenes de Acción Católica. Inician junto con Eduardo Bonín todo un estudio teológico, psicológico y pastoral de la realidad. Esa tan ansiada peregrinación a Compostela se lleva a cabo en agosto de 1948 con la participación de un aproximado de 100.000 jóvenes de toda la diócesis, ¿verdad? Vamos a ir rescatando aquí puntos importantes porque van a ser, llamémosle así un poco, esa herencia que tenemos todavía hoy. Y es que la convergencia que se da desde ese momento de seglares, sacerdotes y obispos fue un punto clave en el nacimiento de cursillos de cristiandad. ¿Esto por qué? Porque al regresar de esa peregrinación, Monseñor Hervás decía: un filón que quedó al descubierto, había que aplicar la inteligencia y el corazón para explotarlo. En palabras de él decía, comenzó una fuente a manar, era preciso recoger ese caudal de entusiasmo apostólico. Dios había descubierto un velo y con ello se descubrían unas enormes ansias apostólicas. Haciendo eco de esas palabras, el padre Callá dijo: no, aquí definitivamente tenemos que hacer algo, porque esto no puede quedarse únicamente en que estos jóvenes fueron a Compostela y ya, como un ir y una meta y nada más. Entonces decía, no, aquí tenemos que hacer una proyección de continuidad a esa experiencia de la peregrinación, junto a la renovación, formación y crecimiento que esa misma preparación para la peregrinación había supuesto. Y se dijo claramente entonces: Santiago no es una meta, sino más bien un punto de partida de lanzamiento a la conquista del mundo para Cristo. En este sentido se continúan algunos cursillos de continuidad y se da el primero de ellos en enero del 49 en el monasterio de San Honorato, que sería el primer cursillo de cristiandad nuestro. Para aclarar un poquito esto, nos recuerda el padre Cesario Gil que en realidad eso no fue un cursillo nuevo, que lo nuevo fue más bien la finalidad, porque ese cursillo ya no era para conquistar para Acción Católica, sino para que los cursillistas abandonaran un poquillo ese pasado que no satisfacían y que fueran pues un poquito o tuvieran un futuro un poquito mejor. Nace entonces Cursillos de Cristiandad de esa situación social caótica, esa situación de guerra, esas ideologías, ese capitalismo, ese fascismo brutal, el hombre visto únicamente en términos de productividad,
una descristianización de los ambientes, lo que hemos venido conociendo desde que hicimos nuestro cursillo de cristiandad, una España dominada por un mundo que vivía de espaldas a Cristo, de espaldas a Dios, a Cristo y a su iglesia. Paralelamente a esto, la vivencia del cristianismo se caracterizaba por concebir a la iglesia como un refugio para ser santos. Entonces, así como ratitas de sacristía y de aquí no salgo para no contaminarme con nadie y seguir siendo bueno, entre comillas. Los laicos que descansaban básicamente en los sacerdotes, ¿por qué? Porque consideraban que su misión en la iglesia era una carga o un cargo, o una carga muy pesada o un cargo en términos meramente de burocracia administrativa. La teología en ese momento era sumamente, pongámoslo en esos términos, como muy cerebral. La confianza entonces se ponía en las técnicas evangelizadoras más que ponerlas en la acción transformadora de la gracia. Entonces había muchísimo capillismo y mucha burocracia apostólica, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Este grupo de jóvenes y sacerdotes reaccionan y comparten otra mentalidad y se inicia un trabajo con una misma mentalidad. ¿Cuál mentalidad? De decir, esta cosa hay que arreglarla. Hay que rehacer el mundo desde sus cimientos, hacer un mundo más cristiano, haciendo más cristianos a los hombres. Eso precisamente constituye esa huella evangelizadora del MSC. Novedades se irrumpe con una teología que ya no es de conservación, sino de conversión. La solución a los problemas en realidad era sumamente sencilla. Era la vida de la gracia en el hombre, que transforma el interior del hombre haciéndolo nuevo constantemente, porque decimos constantemente, caemos constantemente, tenemos que andar tipo Claudio Murillo pellejeando la vida de la gracia, ¿verdad? Entendiendo también que Cristo actúa no solo en las acciones sacramentales, sino también a través de instrumentos humanos, dotados cada uno con sus valores cristianos y propios, valores humanos propios. Se favorece entonces de este modo la vuelta sincera y generosa al cristianismo que subsiste en el Evangelio, pero vivido de una manera real y comprometida, sin adulteraciones de ninguna especie, sin esto como de que una partecita de la vida es la que yo voy a poner al Evangelio o una parte del Evangelio a la vida mía, como ese acomodar la vida o el Evangelio a la conveniencia nuestra, ¿verdad? Señala el Papa Francisco ahora en el mensaje cuaresmal para este año, que el Señor se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre por nosotros. Y cuando explico un poquito esto de que viene hacia nosotros, que se desnudó, que se hizo uno como nosotros, que se acerca para ser en todo semejante a nosotros, agrega que la razón de todo esto, que muchas veces a muchas personas nos cuesta entender por qué, dice: la razón de todo es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. La caridad, el amor, es compartir en todo la suerte del amado. El amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias, y precisamente eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, en cursillos de cristiandad, como novedad también, se presenta la gracia como don gratuito de Dios. Es Dios mismo que se nos da en la persona de su Hijo Jesucristo,
que sale a nuestro encuentro, porque no somos nosotros los que lo buscamos, es Él el que sale a nuestro encuentro, y no porque lo merezcamos. Que ese es un poquito eso porque a veces no entendemos, ¿verdad? No porque lo merezcamos, sino simplemente por puro amor, y un amor infinito. Un amor que por gratuito no necesitamos comprar, no necesitamos canjear y no necesitamos ganárnoslo. Es un amor que nos trae la novedad de la vida y es una vida que trasciende. Y se presenta entonces la imagen de Dios como un Padre misericordioso y no como un juez castigador. A esa novedad teológica se agrega el considerar que lo más importante era, como lo sigue siendo hoy en día, el hombre, la persona humana. Por tanto, se hizo urgente, necesario, el conocimiento profundo de la realidad. De esa realidad del hombre en sus problemas, sus angustias, si lo vemos hoy en día, un mundo dominado por la tecnología, por cambios aceleradísimos y profundos, dominado por la globalización en todos sus aspectos, por un secularismo, un agnosticismo, etcétera, 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 que da lugar a una cultura nueva y que simplemente no es necesario sino indispensable evangelizar, con la convicción incluso de que quienes han vivido al margen de lo religioso, o algunos por más alejados que hayan estado de Jesucristo, sintiendo esa fuerte sacudida de la gracia, sean capaces de entregarse a Él. Y yo creo que esto, muchos de nosotros, porque me pongo en la primera fila, ese ha sido el testimonio. Realmente ese socollón que hemos tenido en un cursillo de cristiandad, que nos ha dado ese encuentro con la persona de Jesucristo, ese socollón que nos da la gracia, es lo que nos ha permitido entregarnos con caídas y levantadas y con la ayuda de la gracia a seguir con Él, ¿verdad? Los iniciadores vieron entonces la necesidad del planteamiento de líneas de acción a esa realidad. Una pastoral de evangelización, que se trata de ir a las personas, no esperar que vengan. Una acción destinada a despertar el hambre de Dios en los hombres. Una predicación querigmática de la conversión. Una visión de la Iglesia como sacramento universal y no simplemente como una institución así como de privilegio o un seguro que uno paga para salvarse. Una visión del cristiano como apóstol, como un enviado, por lo que su compromiso apostólico es, como consecuencia del bautismo, ser discípulo y misionero. E igualmente, un punto más de ese planteamiento es la visión del mundo no como un enemigo del alma, sino más bien como un conjunto de personas a las que Dios en su infinita misericordia quiere redimir. Esto resulta importantísimo para traerlo a colación al 2014. Y lo dejamos ahí, vamos a verlo más tardito, porque es la salvación, la acción del Señor de redimir es a todos en general, no unos cuantos. Lo novedoso igualmente del MSC es que ubicado en la iglesia dentro de la pastoral profética, todo se desarrolla dentro de la línea del querigma. Para esto les recomiendo el 19, el 243 y 244 de ideas fundamentales, para que lo vean un poquito con más detenimiento. El cursillo de cristiandad proclama lo sustancial de la fe en forma testimonial, cálida, alegre, jubilosa, encarnada y vivida por testigos. Esa es la novedad del cursillo de cristiandad, como la la buena nueva que salva al hombre. Lo que se pretendía era, más que demostrar grandes verdades, muestra vidas, y vidas que van
van siendo tocadas por la fuerza del Espíritu Santo, en estilo directo, cercano, que se expresa en su talante testimonial, encaja muy bien con la forma de pensar y de actuar del hombre y la mujer del día de hoy, que sabemos que sigue más a los auténticos testigos que a los grandes maestros. Esta proclamación de lo fundamental cristiano desde el testimonio de vida adquiere entonces un sello de autenticidad que ayuda a dar clamor a la interpelación del querigma. Igualmente este testimonio es llevado a cabo por sacerdotes y por seglares que apuntaran su testimonio precisamente en la palabra, al testimonio de vida, con la convicción de que todo cambio individual tiene resonancia en las realidades en las que cada uno de nosotros nos movemos. Eso es cierto. Y precisamente es lo que empieza a considerar el movimiento de cursillos. Por eso se dice que no es tratar al mundo, sino al hombre, porque tratando al hombre, convirtiendo al hombre, vamos a cristianizar al mundo. Pero estamos hablando de cursillos de cristiandad como un movimiento. Y vieran que me hizo muchísima gracia porque cuando estaba preparando esto me acordé en algún momento, tal vez recién salida yo de hacer el cursillo de cristiandad, a alguien le comenté que estaba en el movimiento cursillo de cristiandad. Pero ¿qué es eso? ¿Qué tipo de movimiento? ¿Hace un cha-cha-cha o cómo es la cosa? ¿O tipo de baile? No. Entendamos qué es un movimiento. Un grupo de personas que, impulsados por un espíritu, encarnan unos principios que comunican a través de una metodología en orden a conseguir determinados ideales o fines. Eso es un movimiento en términos generales. En el caso de cursillos de cristiandad, claramente el 74 de ideas fundamentales nos dice que es un movimiento de iglesia que mediante un método propio posibilita la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, que esa sería la finalidad del cursillo, la conversión individual. Sigue la definición: ayudan a descubrir y realizar la vocación personal. Esa sería la finalidad del postcursillo, y propician la creación de núcleos de cristianos que vayan fermentando de evangelio los ambientes. Esta sería la finalidad última del movimiento de cursillos de cristiandad. Para que entendamos un poquito lo que es un movimiento a nivel de iglesia, vamos a retomar lo que mencionaba Juan Pablo II. Decía que la iglesia misma es un movimiento y sobre todo un misterio, el misterio del amor eterno del Padre, de su corazón paterno, en el que comienza la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. La iglesia que nace de esta misión se encuentra en estatus misiones, en estado de misión. Ella es un movimiento que se inscribe en la historia del hombre persona y de las comunidades humanas. Cuando este movimiento de Dios hacia los hombres encuentra eco amoroso en esos hombres, nace la respuesta de fe a Dios. Los hombres entonces se mueven a Dios. Dios que sale a nuestro encuentro y nosotros en respuesta nos movemos hacia Dios. Este movimiento de los hombres hacia Dios es fruto de la acción de Dios y de la decisión del hombre. Importantísimo, recordemos lo que decimos en cursillos: el Señor respeta la libertad de cada uno, ¿verdad? Esto, cursillos de cristiandad lo ofrece, facilitando que el cursillista realice el triple encuentro consigo mismo, con Dios y con los hermanos, con miras a facilitar la propia conversión, la apertura a Dios a los hermanos y el buen empleo de los talentos.
Pero además, Cursillos de Cristiandad es un movimiento de iglesia. Tiene la misma finalidad de la iglesia, evangelizar, con miras a la conversión de los individuos y a través de ellos cristianizar el mundo. Vive profundamente el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo y quiere esparcirlo a todos los ambientes. Decía claramente ahora el padre Sanabria que bueno, que cómo íbamos a quedar en Cuaresma, ¿verdad? Si nos íbamos a quedar únicamente en la cruz, o que cuántos de nosotros realmente creíamos en la resurrección. Qué torta si nosotros nos quedamos en la cruz, ¿verdad? Y no hacemos resurrección, porque entonces ahí sí que sería vana nuestra fe, ¿cierto? Este binomio, sacerdotes laicos en comunión con el obispo, realizando una misma tarea, pero unos desde el sacramento del orden y otros, y todos, mejor dicho, desde el bautizo, aportamos todos nuestros carismas para la mayor edificación de la iglesia. Motiva a las personas a un encuentro con Jesucristo en la normalidad de sus vidas, sin alejarnos del lugar donde Dios nos ha puesto, descubriendo a un Cristo vivo, normal, personal y cercano a nosotros y a las personas en nuestros propios ambientes. Tenemos una proclamación de lo fundamental cristiano, como dijimos, en clave de querigma. Esto, con un carisma que es cristocéntrico, con una exposición del mensaje por un testigo, con lealtad hacia el magisterio de la iglesia, con una intencionalidad de ayudar a provocar el cambio del corazón, o sea, la conversión, con un estilo vivencial jubiloso, esperanzado, y la íntima colaboración y ensamblaje de ese binomio sacerdote laical, sin confundir y sin enquilazar. Esto quiere decir cada cual en lo suyo. Ni nosotros vamos a meternos a dar misa, ni a dar lo que no tenemos que dar en un cursillo, ni el sacerdote va a asumir las funciones del laico. Es un movimiento de iglesia, en la iglesia y para la iglesia. En la iglesia, porque de la iglesia y solo de ella recibe su ser, su misión, su aprobación, tiene la misma finalidad de la iglesia, recordemos esto. En la iglesia, porque somos el cuerpo místico de Cristo, donde actúa como instrumento de reestructuración de todas las cosas en Jesucristo. Y para la iglesia simplemente por la finalidad del movimiento. Una vez que los hombres concientizan su incorporación a Cristo, sienten la necesidad de ser apóstoles en todos los ambientes. Todos los que hemos pasado por un cursillo de cristiandad, en efecto es tantísima la ilusión, la alegría, la belleza que vivimos, que lo vamos y lo comentamos. A mí me llama mucho la atención porque es como retomar las palabras de Jesucristo cuando hacía algún milagro y le decía, pero no diga nada. Pero no diga nada, y más rápido salía la gente a comentarlo, ¿verdad? Así nos sucede a nosotros. En efecto, sentimos la responsabilidad de actuar con los demás. Pero igualmente, aparte de que es un movimiento en este sentido eclesial, es un movimiento es laical, porque somos hechos partícipes del ministerio sacerdotal profético y real de Cristo mediante el bautismo. Los laicos cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios. En esto y a esto nos impulsa varias exhortaciones apostólicas como la Christi Fidelis Laici,
y otras que no anoté, y se me fue el nombre. El primer objetivo del MSC es hacer posible que la persona conozca y viva lo fundamental cristiano mediante el anuncio carismático del acontecimiento de Jesucristo, pero por la vía de la amistad y del encuentro comunitario. El grupo de los laicos busca encontrarse en un lugar donde están y de la manera más simple con ese Cristo vivo del Evangelio. Esto lo tenemos desde los iniciadores. Ese grupo de amigos que se reunían a comentar, a conversar qué era lo que estaba sucediendo en la realidad, en este mundo que tenía en ese momento España. Esa fuerza que tuvo la cercanía de la amistad. Y en palabras de Bonet decía: el que no se conoce es incapaz de ser amigo de otro. El que no quiere conocerse no es digno de tener amigos. El que se engaña engañará a los demás. El que oculto pasea su personalidad defraudará tarde o temprano a los que se acercan. ¿Por qué queremos decir con esto? Porque en la amistad hay que convivir cómodamente. Los amigos garantizan esa comodidad y es lo que nosotros intentamos también a nivel del movimiento de cursillos de cristiandad. ¿Cómo vivimos esa amistad en los 3 tiempos del cursillo? Por ejemplo, en el precursillo, a través de esa relación de amistad del candidato con su padrino. Desde ahí, desde alguien que tenemos que por ahí, que puede no necesariamente en ese momento ser nuestro amigo, pero empezamos a ser amigos, a hacerlo nuestro amigo, para posteriormente hacerlo amigo de Jesucristo. En el cursillo, o de hecho en los 3 días de cursillo, es la mejor manifestación del proceso de amistad. Ese ser humano dotado de inteligencia, voluntad y libertad va a iniciar un proceso de amarse a sí mismo, porque sin ese inicio le va a ser muy difícil amar a los demás. Eso precisamente es lo que vivimos desde la tarde de entrada. El objetivo del retiro, cuando les decimos que esta va a ser la noche más difícil, porque vamos a conocernos a nosotros mismos. Si nosotros no logramos que la persona se conozca a sí mismo, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos garantizar que el tercer día se abra a sus hermanos? No podemos dar lo que no tenemos. Si no nos amamos nosotros, imposible que vayamos a amar a los demás. El punto importante aquí es que para que el cursillista o la cursillista logre esa aceptación, ese amor consigo mismo, en busca de la apertura con los demás, requiere también de que el equipo de dirigentes sea igualmente abierto, sin crítica, con una manifestación del amor de Dios y no señalando y no escandalizándonos de toda esta situación. Sabemos toda la problemática que muchas veces traen los candidatos y Dios guarde yo diga: qué bruto Jimmy, qué viste, qué bárbaro. O sea, el chavalo se cerró y ya no dijo nada más, entonces menos vamos a lograr que el tercer día esta persona se abra a los demás. ¿Ok? En ese sentido es también importantísimo, el trabajo del equipo de dirigentes. Sabemos bien que desde que el equipo se designa, desde que comienza su preparación, ¿qué es lo que decimos? Vamos a hacer ahí adentro un reflejo de esas primeras comunidades cristianas. ¿Qué pasaba con esas comunidades? Que se amaban con locura. El mal de uno, el mal de todos, muchísima solidaridad, muchísima aceptación. Entonces, ¿qué sucede? Que si sabemos que alguien no se lleva con otro y que definitivamente no vamos a dar ese testimonio adentro, va a ser muy difícil que las personas puedan
lograr mucho de todo esto si no estamos reflejando precisamente esa amistad. Sobre todo cuando decimos, si al final lo único que logramos es que haya una amistad entre todos y bla, 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 y resulta que nos damos cuenta, qué sé yo, de que Hazel no se habla con Jennifer, digo yo, ¿cuál amistad? Mentira, qué mentirosas. Entonces, definitivamente, alguien en esas condiciones no debe ser parte mejor de ese equipo de dirigentes. Yo personalmente puedo decir que si a mí algo me caló cuando yo hice mi cursillo de cristiandad fue precisamente eso. Ver aquel grupo de mujeres, pero enmarañadas, hechas un solo puño, que se vivía, se reflejaba aquel amor, que era una sola cosa, una sola pelota, como decimos. Eso simplemente facilitó muchísimo todo ese proceso de cursillo y continuar efectivamente y decir, pues chica, la amistad en verdad existe. En el post-cursillo, que es el medio de asegurar la conversión y los frutos del cursillo y procurar la inserción a la comunidad, también es importante el proceso de amistad y lo vamos a tener básicamente a través de dos de los medios de perseverancia, que es la ultrella y la reunión de grupo. En esto también, qué importante que es que no solo el grupo de cursillistas vivan este proceso de amistad posterior al cursillo, sino que el mismo equipo mantenga, alimente, estimule ese proceso de amistad. Cuando le damos seguimiento a una persona, y recuerdo ahorita la vivencia de Antonieta en días pasados, con una persona que ya tiene ratillo, esta criatura de haber hecho su cursillo, y sin embargo la amistad era importante para orientarla, ¿verdad? Esto se analiza o se ve con más razón durante las diferentes fases del cursillo. En la fase, por ejemplo, de precursillo, como les mencioné, mientras la gracia es principio y fundamento, se deja claro que la amistad es el medio principal. ¿Y por qué? Porque vamos a presentar un Dios que es amigo, que se acerca, ¿ok? Y resumo esto en aquello que decimos, lo importante aquí es hacer amigo para hacerse amigo, hacer amigo de Cristo y hablarle a Dios hablarle a Dios de ese amigo antes de hablarle a ese amigo de Dios, sobre todo cuando ya tenemos en vista a alguien a quien vamos a traer a un cursillo de cristiandad. Esto como en términos muy, muy generales en cuanto a lo que ha sido el movimiento de cursillos. ¿Cuál podríamos entonces pensar ha sido esa huella evangelizadora? Yo creo que desde que hacemos alusión a esa huella que dejaron los iniciadores, a ese estudio de realidad, a esa necesidad de volver a un cristianismo vivo, a volver a recristianizar los ambientes. ¿Cómo lo hemos ido haciendo? ¿Cómo lo ha ido haciendo Cursillos de Cristiandad? No solo a través de la vivencia de nuestro propio cursillo, sino también cuando, por gracia de Dios, hemos participado en otros cursillos como dirigentes, cuando facilitamos la conversión de ese grupo de cursillistas. ¿Por qué? Porque por efecto multiplicador, si nosotros
favorecemos o ayudamos a la conversión de una persona, tengamos la seguridad de que esa persona va a trabajar en esos otros ambientes en los que está inserto. Muchos los ambientes que se han visto beneficiados con esa evangelización, con ese encuentro personal para volver a reorientar nuestra vida de acuerdo a los criterios evangélicos. Todos, yo pienso que sobran muchos de los ambientes en los que se han visto beneficiados, desde gente que trabaja en hospitales, la gente que trabaja en los medios de comunicación, la gente que trabaja en política, la gente que trabaja en educación, la gente que trabaja en justicia, etcétera, o simple y llanamente en su casa, porque también hay que pensar en la comunidad de los vecinos. Yo antes tampoco era como muy de ver algunas cosas en los vecinos y hay que cambiar, reorientar para ajustarlo a los criterios cristianos. ¿Cuál también ha sido ese aporte? ¿Cuántos de nosotros, cursillistas, que a veces no los vemos nosotros aquí, pero que sabemos que están aportando como consecuencia de esa vivencia de un cursillo de cristiandad, trabajan en diferentes pastorales, o en prebautismal, o con matrimonios, o que trabajan con drogadictos, o que trabajan a nivel social, en obras de bien social? Entonces quiere decir que el cursillo ha calado. El cursillo no se quedó únicamente en ser la exposición de una serie de teorías desde los iniciadores a la fecha, sino que ha calado en todos y cada uno de nosotros. Yo personalmente puedo decir que la huella que el cursillo de cristiandad dejó en mí fue hondísima, no honda, hondísima. Yo calculo que si no, ya no estuviera aquí. Tanto así que yo decía, yo me pongo a hacer un poquillo de sucrol y yo digo, efectivamente, pues yo no era de las mismas del tiempo de los iniciadores de Mallorca. Uno salía en Semana Santa, un cristianismo ahí de pura conservación, las recitaciones a la Virgen, pero sin ningún compromiso, sin ninguna conciencia, sin ningún encuentro real con esa persona de ese Cristo. Salíamos en la Semana Santa y esa piedad popular, que era lo que se tenía en ese momento, y sin embargo, como que si me quedaba sin misa, pues lo mismo daba. ¿De qué importa? ¿Cuál era la gente? Ninguno. Entonces, fíjense que desde ahí, donde yo comienzo a darme cuenta de que hay un compromiso y que ya deja de ser un compromiso para hacer un gusto, simplemente por ser bautizada, yo decía, la cosa cambia. Cambia no solo en mis propios criterios, a nivel propio, a nivel de mi propia realidad, a nivel de familia, a nivel de mi metro cuadrado, a nivel de mi trabajo. Una de las cosas en las que también caló muchísimo, porque el Señor vino a redimir a todo mundo y no solo a unos poquitos, una cosa que yo hice en mi trabajo, de cuando yo salí de aquí, fue prohibir absolutamente que me mandaran por correo chistes xenofóbicos y sobre todo de los nicaragüenses. Buenos para mandarme 50,000 chistes de ese tipo, y me vacilaron y me rechazaron y de todo, absolutamente de todo se dijo, pero el criterio era muy convincente para mí y yo les decía, pues que lamentable, pues no me quieren mandar nada simplemente porque no acepto chistes sobre nicaragüenses, pues salados ustedes. A final de cuentas, la tortilla se no se volvió a mandar para nadie, para nadie. Entonces, más bien, cuando algo se hacía, era más bien de decir, Marita, ¿verdad que taca con los nicaragüenses mejor que...? Entonces eso más bien me sirvió a mí de plataforma para dar ese mensaje en un grupito informal de compañeros que igualmente se fue multiplicando en el resto
de la sección, sin decir en otros momentos en que se ha trabajado en diferentes momentos y desde diferentes frentes, pongámoslo en esta forma. Ahorita a nivel en el Poder Judicial, cuando participamos, en este caso Fredito y yo, que está aquí, en la Pastoral Judicial, que tiene un trabajo enorme de evangelización, que ha sido como trabajito de hormiga, y no solo con los mismos empleados, sino que ha tenido que ser también trabajo con las autoridades, que esa parte es la que cuesta más, la que asusta, si se quiere más, ir a hablarle a una autoridad o ir a llevar un poquito ese otro mensaje, acercándonos por la vía de la amistad, ganándonos un poquito más aquel encuentro con esta persona. Esto incluso nos ha llevado a otro tipo de labor social, como la que así, la más reciente, la que les hemos comentado, con una familia en Cartago con una situación pues bastante delicada, y que el Señor ha sido tan maravillosamente maravilloso y a uno lo sigue sorprendiendo tantísimo, y me encanta realmente verlo ahí, ver realmente la mano de Dios en todo esto. Y ha sido que lo que llegó a la Pastoral Judicial, que pudo haberse quedado ahí, impregnó al resto de mi casa. Entonces, en esa labor estamos ahora Javier y yo. Se metió mi hija, el mocoso por las iguales, mami por ahí lo que dice, bueno, yo no puedo ir a Cartago, pero yo oro por esta señora para que todos... Entonces, ese efecto multiplicador de la gracia, ¿qué otra cosa que Dios? ¿Qué otra cosa que el Espíritu Santo? Porque recordemos que en Cursillo no hacemos nada solo nosotros. Todo se hace por obra y gracia del Espíritu Santo. Nada hacemos solitos, todo es por gracia de Dios. Y de ahí en adelante lo que ha sido a nivel de nuestro país, lo que ha sido en experiencia propia y lo que ha sido esa huella en otros países con tantos otros cursillos que se han dado, tantas otras personas que han tenido la dicha de esa vivencia y que han sido las locomotoras que el Señor necesita para ir a ayudar a ese mundo más cristiano, que como decía Pablo VI en la primera estrella mundial en el 66, hoy los cursillos de cristiandad son la palabra acrisolada en la experiencia, acreditada en sus frutos, que recorre con carta de ciudadanía los caminos del mundo. De pie, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.